Podcast Merón, el lugar donde todo el conocimiento se centra en un solo lugar. Esta noche, este día o esta tarde, no sé a qué horas nos están escuchando. Bienvenidos a un episodio más. Pues ya saben, en esta ocasión traemos un tema que seguro les va a volar la cabeza, pero para poder comenzar necesito pues presentarme. Yo soy Ela Bautista en un episodio más de Podcast Merón. Sean bienvenidos. De al lado, trabajando junto conmigo, se encuentra Franco. Franco, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Muchísimas gracias por permitirme la oportunidad de compartir otro momento con ustedes. Estamos aquí listos para cualquier cosa. Por otro, y desde lugares muy extraños, fanático de la fotografía, Fer. Hola chavos, un episodio más. Vamos a darle. Un gusto estar aquí con ustedes. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Miguel, aquel que le encanta andar, pues leyendo cosas medio raras. Hola, esta vez no tengo planeado leer nada raro, o tal vez sí, no lo sé, depende de su definición de raro. ¿Cómo se encuentra? Pues esta noche, ¿no? Este día, esta tarde, yo no sé a qué horas nos están escuchando nuestros queridos escuchas, pero el tema que traemos se me hace muy interesante, no sé ustedes cómo lo ven. Hay que tomar en cuenta que pues la psique humana, el pensamiento, la mente es un mundo dependiendo de cada una de las personas, y creo que aquí Franco me va a hacer segunda. Trae muchas cosas, ha evolucionado a lo largo del tiempo, de los siglos incluso, teniendo sus primeras apariciones en Grecia, por poner un ejemplo, sino es que incluso desde antes, donde el humano, el ser humano busca entender qué es donde vivimos, qué es lo que consiste, qué carajos pasa en nuestras mentes, por qué las enfermedades, por qué esto, por qué aquello. Y eso nos lleva pues a que empiecen a salir pues las ciencias, empiezan a crecer las ciencias, empiezan a aparecer. Y una de estas ciencias pues es la psicología. Que la psicología, ¿ustedes qué piensan que es la psicología? De entrada, la psicología pues, es una cuestión que, como ya bien mencionaste, viene por la etimología griega de psique, que es alma. Antes se consideraba que el ser humano se dividía en tres partes, en el alma, en el espíritu y en el cuerpo. Entonces, en ese sentido, muchas veces la forma en la que uno actuaba pues era entendido como esta cuestión casi divina o espiritual que vivía en ti. Sin embargo, no había un entendimiento como tal de los procesos detrás del pensamiento. No fue sino hasta ya más o menos por el Renacimiento, por la cuestión del desarrollo más del método científico, que se empezó a estudiar un poco más en serio la cuestión de la mente. En ese sentido, había que creer, o era muy importante marcar la diferencia. Ya no era entender al ser humano como una cuestión espiritual, sino más bien como que había un proceso tanto físico que se veía reflejado en la forma en la que actuábamos. De hecho, durante el positivismo del siglo XIX, pues era muy marcada esta cuestión. En un interés como de separar la cuestión religiosa, pues se fue mucho a lo físico, en el sentido de, mira, seguramente si alguien se porta de esta manera es porque tiene una deficiencia de tal nutriente o tiene una cuestión aquí que le afecta físicamente y por lo tanto, pues tiene, no sé, depresión. Sin embargo, poco después, con el surgimiento del psicoanálisis a principios del siglo XX, pues tenemos una cuestión de comprender la mente de una forma un poco más compleja. No solamente el cuerpo influye, sino que también hay procesos inconscientes que afectan la manera en la que nos relacionamos con el mundo. Y es súper importante el estudio de la psicología, porque hay cosas que escapan de nuestro entendimiento de las cosas materiales. Y al momento de que nosotros lo revisamos, podemos no solamente entender por qué la gente se comporta de la manera que se comporta, o por qué tienen las ideas que tienen, o cómo actúan en determinadas situaciones, sino que también podemos ir más allá, al estudio de cómo la gente al momento de pues, relacionarse en comunidades, en sociedades, también actúa de maneras diferentes, porque eso también es algo que vamos a estar viendo mucho. No solamente es una cuestión de que se juntan todas las formas en la que actúa la gente de manera individual, sino que quizás como ustedes ya habrán visto en otras situaciones, las personas no se comportan de la misma manera cuando están solas que cuando están con otros grupos. Y ha sido una cuestión muy interesante a estudiar que ya estaremos viendo en la cuestión de los experimentos que se han realizado.
Mira qué interesante, Franco, y pues sí, ¿no? O sea, ha sido toda una evolución donde nos damos cuenta que como cualquier otra ciencia, requieres ese objeto de estudio, ¿no? Y ese objeto de estudio es el ser humano desde su nivel psique, donde nos damos cuenta que la cabeza pues puede dividirse entre 20,000 cosas, pero ya basado científicamente pues tenemos que es la parte de lo que viene siendo la parte del inconsciente, el preconsciente y el consciente, y yo creo que todo el mundo hemos escuchado esta situación donde el inconsciente pues va a ser este punto más oscuro de nuestras mentes, donde nuestros deseos, nuestras ilusiones y todo eso que no trasladamos hacia afuera, pues se guarda, ¿no? Y entonces nos empiezan a atacar en sueños, nos empiezan a atacar en ciertas situaciones, el preconsciente que sí, es importante aquí entenderlo porque desde aquí vamos a partir para los demás estudios, para las demás investigaciones que se van a realizar, que pues son el preconsciente, ¿no? Que es este nivel intermedio donde vamos a encontrar sueños, donde vamos a encontrar mecanismos de defensa, donde van a aparecer ya las sintomatologías, donde van a empezar también a suceder actos fallidos. Y ya después tenemos el consciente, que viene siendo este lugar que es lo que sí presentamos, lo que sí demostramos hacia los demás, que viene siendo donde ya nos damos cuenta que hay un tiempo, hay un espacio, ahí existe la persona, donde nos podemos controlar, donde tenemos pues cierta organización, tenemos ciertas satisfacciones, donde se rige también por un proceso de adaptabilidad, donde trabajamos con principios de realidad, ¿no? Y esto puede sonar un poquito técnico, pero sin meternos en tantos tecnicismos, pues sí es importante conocer estas tres, porque justamente desde el preconsciente es donde el psicólogo, donde va a trabajar, ¿no? Ya en sus experimentos, que por cierto traemos experimentos que son, yo creo que muy desgarradores, puede ir desde lo más leve, porque así es como inicia la ciencia, experimentando para entonces poder entender cuál es nuestro entorno. Fer, ¿tú qué piensas de esto? Pues es un tema bastante interesante. La verdad, me parece que lo que comentaba Franco al principio sobre que se buscaba algo después del alma, algo más físico. Me parece que eso fue lo que dijo en resumidas palabras. Está chido. Yo al psicólogo que más he de repente abordado para temas de estudio, en cuestión de proyectos que yo he hecho, es a Carl Jung. Me parece muy interesante sus teorías, ¿no? Por ejemplo, tiene un libro que se llama La psicología y la alquimia, me parece. Entonces habla sobre o sea, sí que todo lo psicológico tiene una cuestión física, tiene una cuestión, este, meramente es inmaterial, pero que también hay una parte en la que el espíritu, o sea, una esencia que tenemos también, influye, ¿no? Por ejemplo, yo en mis proyectos personales, mis proyectos de trabajo de fotografía, abordo mucho lo que es la cuestión psicológica en la depresión, ¿no? Que fue un proceso en el que yo estuve hace unos cuantos años. Y me gusta mucho meterle esa cuestión psicológica, o sea, de investigación. De hecho, para el último proyecto que estoy realizando, entrevisté a varios psicólogos, psicoanalistas, y me compartieron mucho de esas cuestiones, pero se van mucho hacia la onda meramente química, meramente material, y creo que también yo soy de la idea de compartir esa parte de, como Carl Jung, de que habla sobre que sí, está bien verlo desde ese punto de vista, pero creo que el ser humano va más allá, ¿no? O sea, creo que vamos más, también una cuestión energética, una cuestión de una esencia en la que nos puede, si no está bien equilibrado esa parte, podemos, pues caer en ajor, en esa parte de la depresión. Entonces, a mí me parece un tema bien chido. No sé qué Un más hablar, respecto a pero los digo, es de lo psicólogos. que a mí me ha gustado bastante. Y digo, pues, Carl Jung, no sé bien algunos experimentos que haya hecho, pero pero digo, tiene muchísimos libros, ¿no? Y me parece muy acertadas de repente ciertas teorías que, bueno, en su época no fue tan bien visto porque estaba en la época de Freud. Entonces Freud era más como un poco a la cuestión sexual y a la cuestión muy materialista de las cosas.
y que fue más aceptado, pero es creo que por la cuestión de la época en la que estaba desarrollándose, ¿no? Que ya se apartó un poquito la onda espiritual, esa cuestión de alcanzar la divinidad, que yo sigo pensando que está mal entendida la cuestión de alcanzar la divinidad, está mal interpretado, pero ya, digo, eso ya es otro tema, pero bueno, eso es lo que yo pienso. Oye, que tomas el tema de la cuestión de Jung, pues es muy interesante también, porque él no tenía como tal una experimentación basada en el método científico, porque bueno, o sea, el psicoanálisis siempre ha sido un medio de debate, porque para muchos es una pseudociencia, justo porque pues desde la ciencia, pues no es como que puedas llegar a mismas conclusiones en todo mundo, no hay como una cuestión que se repita constantemente. Y eso es también parte de la discusión que se tiene con las ciencias sociales, porque no hay constantes que se repitan universalmente. Cada población, incluso entre cada individuo, las cosas pueden variar mucho. Y Jung tenía un método que se llamaba imaginación activa, en la cual era ponerse, y es algo que todo mundo podemos intentar en algún momento, en un estado de relajación a través de la meditación. Y en ese sentido, pues centrarse en alguna imagen que podamos tener en la conciencia y empezar a indagar y meterse en una profunda reflexión respecto de dónde vienen estas cuestiones que pensamos y a través de ello empezar a entender un poco más los procesos internos. Y esto nos lleva también a entender algo que es uno de los conceptos, que es el inconsciente colectivo. No, para él, no solamente crecemos en sociedades donde pues ya vienen instintos o cuestiones natas, sino que también, pues por la misma cuestión de convivir en una sociedad, pues también aprendemos una serie de dinámicas, una serie de símbolos que compartimos inconscientemente en la comunidad. Cosas como, por ejemplo, la vida o cómo tiene que ser, la cuestión familiar. Ese tipo de cosas terminan por estructurar nuestro pensamiento desde una edad muy temprana, sin que nosotros seamos conscientes al respecto. Y en algunos casos, vivir en sociedades enfermas o sociedades que, privilegian cierto tipo o glorifican cierto tipo de cuestiones, podríamos decirlo, tóxicas, como la violencia, o la competencia desmedida, o la crueldad, pues pueden llevar a que el propio individuo genere un tipo de traumas, un tipo de conflictos internos que no pueda resolver hasta que los haga conscientes. Y fíjate que está interesante porque también quien habla también de ese tema y es muy, probablemente algunos de ustedes lo conozcan, no sé, Miguel, si conozcas a Jacobo Greenberg, ese científico, psicólogo que desapareció, pero en varias de sus teorías también habla sobre eso, ¿no? Y por ejemplo, el método que acabas de decir sobre este Jung, que era una cuestión de meditación, igual es tipo, los experimentos eran eso, ¿no? O sea, era como meditación, digo, él también tenía como otro tipo de experimentación, pero por ejemplo, él habla mucho de la cuestión de meditar, de cómo no detener el pensamiento, o sea, de cómo dejar, y también en varios de sus escritos habla sobre que hay un inconsciente colectivo, que somos prácticamente una red en todos y que todos por eso pensamos a veces cosas similares, porque todos estamos conectados a un nivel, este, como si fuéramos antenas, una cuestión de que estuviéramos conectados como si fuéramos, como les digo, como si fuéramos de internet, como antenas, y por eso estamos como todo el tiempo en como a veces pensamientos similares, no iguales, pero habla sobre eso. Digo, también es un tema bien chido. No sé si alguno de ustedes lo ha leído. Miguel, si has leído o has escuchado de Greenberg. Conozco el caso Greenberg, o sea, he escuchado al respecto. Dijiste que es el que desapareció, ¿no? Sí, se supone que creo que unos días antes que iba a hacer un experimento, desapareció. Mucha gente dice que lo secuestró la CIA, otros dicen que no saben. De hecho, algo interesante, digo, y eso es como tema aparte. Hicieron un experimento, bueno, le pidieron una inteligencia artificial que escribiera dónde estaba Jacobo Greenberg y lo puso ahí como en un plano como cuántico extraño. Digo, ahí se pueden buscar la imagen, solo es meramente cultural. Sí, estoy familiarizado con el caso Greenberg, aunque no tanto por el trabajo en psicología, más bien porque me interesan este tipo de historias, ya saben, misterios, enigmas y demás. Am, yo en cuanto a lo que es la psicología, no voy a decir nombres de autores, yo no soy muy bueno para nombres, pero realmente me enfoco más si busco algo sobre psicología, me enfoco más en lo que es los experimentos conductuales, porque me parece
interesante. A mí cualquier búsqueda de conocimiento se me hace fascinante. ¿Por qué? Porque yo creo que es importante como especie humana tratar de expandir nuestro conocimiento, tratar de descubrir más. Pero el problema con los experimentos conductuales es de que entra un rollo moral ahí, cuando es para investigar, por ejemplo, efectos ya saben, ¿no? Reacciones negativas a ciertos estímulos y demás. Digo, el problema es de que hay que provocar las reacciones negativas y como dije, ahí entra un asunto moral que lo hace, o sea, lo hace horrible, pero fascinante a la vez. Fíjense que con todo eso, pues ya nos permite entrar en tema. Y yo les traigo que, y me acuerdo, ¿no? Por ahorita de todo lo que está comentando Miguel, que es la parte, hay un experimento que se llama el experimento de la obediencia de Milgram. No, no sé si en algún momento han escuchado de este psicólogo, pero resulta que él trabajaba en la Universidad de Yale y quería entender mejor por qué tanta gente participó en actos tan crueles como lo que ocurrió con el Holocausto. Él Mm, teoriza que las personas generalmente obedecen a figuras de autoridad, lo que planteaba pues ciertas preguntas. Y ahí les voy las preguntas. ¿Podría ser que Eichmann y su millón de cómplices en el Holocausto solo cumplieran órdenes? ¿O podríamos considerarlos a todos cómplices? mm. Son buenas preguntas para comenzar el experimento, si me lo Justo, preguntas. justo este experimento es muy interesante. En la ciencia política se aborda mucho. Es la cuestión de, pues, tenemos a una serie de personas, ¿no? Y les decimos, mira, dependiendo, cada vez que estemos ahí, indicándote que le subas, porque para esto, ponemos a un actor y pues uno está ahí, pones a los sujetos de prueba, les das una máquina que tiene una intensidad de voltios y esos cables los conectas con el actor. Para esto, pues la gente, los sujetos no saben están actuando, pero cada vez que ellos suben la intensidad de los voltios, el actor responde como si realmente estuviera siendo electrocutado. Entonces, para ello, pues lo que se trata de analizar es ver hasta qué punto el sujeto está dispuesto a causarle daño a otra persona por una orden. Lo que han descubierto son cosas muy interesantes, porque resulta que cuando tú les das la indicación, pero estás lejos, estás fuera del cuarto, es más probable que ellos dejen de responder, dejen de obedecer la orden de subir la intensidad de la electricidad cuando no estás en el área. Sin embargo, cuando la persona está al lado y le estás indicando que lo haga, tienden a hacerlo, porque operan dos mecanismos. Uno es la cuestión de diferir la culpa. Esta cuestión de entre más personas haya, pues es más fácil que yo pueda decir, es que no era mi culpa, yo solo estaba siguiendo órdenes. Que esto nos lleva mucho a las conclusiones de Hannah Arendt respecto a Eichmann, que también lo mencionaste, la cuestión de la banalidad del mal. Muchas veces la gente que llevó a cabo el holocausto o muchas de las terribles cuestiones que ocurrieron durante el nazismo, no fue porque fuera gente especialmente psicópata o gente que tuviera un deseo por causar daño, sino muchas veces eran personas que simplemente querían hacer bien su trabajo. Y este es un problema, porque cuando actuamos sin una ética propia, podemos convertirnos en herramientas de personas que pueden tener fines perversos. Existe un dicho, solo comento rápido porque me llegó a la cabeza y no quiero olvidarlo, que dice en algo parecido, los buenos soldados siguen órdenes, pero los mejores soldados saben cuándo desobedecerlas. Exacto. Wow, está chido. Y fíjense que ahorita del tema que abordan, eh, no, yo soy malísimo para los nombres, y no recuerdo, o sea, recuerdo como el experimento y todo, y recuerdo que hay una película, ustedes me pueden ayudar, pero justamente hablábamos de eso de lo que hablabas, Franco, de esa parte de que a lo mejor la presencia de alguien está ahí, ¿no? Te ejerce presión o ejerce una cierta autoridad a un individuo para crear daño a alguien más. Pero hay una película, y de hecho es un experimento real, en la que simularon una cárcel y metieron a varias personas y dividieron a las personas en dos grupos, que eran unos policías y otros eran reclusos. Entonces, los pusieron así como, pues si sabes que ustedes van a tener estas actividades, bla, bla, bla.
y tienen que tener cierta jerarquía por los policías, ¿no? Y lo que se dieron cuenta es que conforme fue pasando el tiempo, al principio todos eran muy buenas gentes, o sea, había una tranquilidad en la prisión. Pero ya después de cierto tiempo, los policías empezaron a tener, o la gente que estaba interpretando a los policías empezaron a tener ataques am, de autoridad hacia los reclusos y empezaban a abusar en ciertas cuestiones, ¿no? Y ante esto, obviamente, los que estaban siendo sometidos empezaron a tener lo contrario, ¿no? Empezaron a planificar una revuelta. Y al final, de hecho, les digo, hay una película, no recuerdo el nombre, pero se las investigo y se las dejamos aquí abajo en la descripción del video. Pero, a final de cuentas hay una revuelta y hay todo un show porque hay una masacre de todo el mundo. Y fue eso, ¿no? También un experimento social y psicológico en la que también a una figura de autoridad, a una persona que a lo mejor tiene, entre comillas, principios, dicen cómo el tener un poco de autoridad, entre comillas, porque pues, como sabemos, el poder no se puede tener, sino que se ejerce, em, puede cambiar su moral para someter a otra persona, ¿no? Entonces también eso me parece bien chido. Y les digo ahí, les digo, a lo mejor ustedes saben el nombre, pero no, yo no lo recuerdo. Pero también está bien interesante esa parte de la psique, esos experimentos que dices, ok, bueno, estamos demostrando ciertas cosas, ok, pero también a qué costo, ¿no? Y justo hablas tú del Fíjate que experimento de la prisión de Stanford, ¿no? sí. Esto fue en 1971 y sí está interesante, ¿no? Porque cómo escoge a 24 estudiantes que supuestamente son sanos, tanto física como psicológicamente, y sí es muy interesante cómo llega un punto en la psique humana que, pues al vivir toda esta situación, porque aparte los arrestos los fingieron, o sea, llego a tu casa, te arresto, te llevo y comenzamos con el experimento y pasados los días resulta que ya los que son separados como guardias empiezan a pues humillar, ¿no? A los que están supuestamente encerrados. Sí, es una situación muy fea. Yo no sé tú qué piensas, Franco. Pues, habría que empezar diciendo que, como ya dijeron, el poder no es algo que se tenga, sino que se ejerce, porque el poder es la capacidad que tenemos o se puede tener para influir en la toma de decisiones de otros. Y muchas veces, ¿cuál sería la mayor expresión de poder? Y algunos te podrían responder, que es la capacidad de hacer que otro sufra sin que pueda hacer algo al respecto. Esta es una visión incluso muy cruel o muy cruda, pero este tipo de cosas, porque como hemos visto a lo largo de la historia, el poder ilimitado puede llevar a cosas muy graves, porque cuando la gente no está preparada para tener este tipo de control, pues termina exacerbando ciertas facetas de su personalidad que pueden ser muy dañinas tanto para él como para otros. Y en este caso de la prisión de Stanford, pues es muy interesante porque podemos notar eso. O sea, los guardias empezaron a ver que tenían toda la autoridad y la capacidad de hacer que los otros pues sufrieran. Y esto lleva a un proceso en el cual pues empieza a ser casi embriagante, porque un poder no limitado pues nos lleva a esto, a que empiezas con pequeñas cositas, empiezas a golpearlos y ves que no pueden hacer nada, y entonces empieza a haber un poco más de crueldad, porque muchas veces ese tipo de problemas que uno puede tener internos, como por ejemplo, entiéndase, baja autoestima o cuestiones como tener pues una percepción de uno mismo, como que no es tan bueno, como que es menos que otros, demás, pues trata de sobrecompensarlo. Y entonces cuando tienen este tipo de autoridades, pueden volverse personas autoritarias y capaces de cosas muy graves. O sea, este experimento se tuvo que detener antes de tener un poco más de investigación, justo porque ya había una cuestión de crueldad muy exacerbada y pues estaban poniendo ya en riesgo la vida de los otros. Fíjense que hay otro experimento que se llama el experimento sobre las expresiones faciales. Este experimento duró 20 años y se realizó para saber pues si las expresiones faciales eran las mismas en todas las personas, el reír, el llorar, el emocionarse, el entristecerse. Este fue realizado en la Universidad de Minnesota, donde pusieron a varios estudiantes, sobre todo ahora sí que ya lo dije, estudiantes, que es lo mismo, ¿no? Que con el experimento pasado, pues yo no sé qué afán de los estudiantes de andarse metiendo en cosas que no deben, pero cada quien.
ahora sí que este experimento consistía en oler amoníaco, ver pornografía, tocar insectos, para después fotografiar las reacciones que tenía cada uno de los individuos. Y la peor parte era cuando hacían cortarles la cabeza a una rata. Digo, quien ama a los animalitos dice que con qué corazón vas a andarle cortando la cabeza a un animalito. No sé, ¿ustedes qué piensan, chicos? Digo, como lo dije, o sea, es importante descubrir cómo funciona la mente humana, pero es el problema, o sea, a veces los experimentos llegan a ser un poco extremos. Como dije, si buscas saber de reacciones ante conductas extremas, muchas veces se recurre a métodos extremos y esos llegan a ser 100% injustificables, incomprensibles incluso. Yo ahorita les voy a comentar de un caso que cuando me entré me deprimió, pero sí, es por eso que hay un gran rollo ético con los experimentos de psicología, porque ¿a qué costo? O sea, ahí entra la pregunta, ¿qué costo tiene, a qué costo podemos ir en la búsqueda del conocimiento? Bueno, pues los estudios siempre, la cuestión de los experimentos en cuestiones humanas siempre ha sido un rollo ético muy importante y que se ha discutido mucho. Por ejemplo, en ciencias sociales había compañeros que pensaban, pues sería interesante ver la posibilidad de justo tener experimentación con sujetos. Sin embargo, pues recordemos que no son solo sujetos, sino que también tienen sentimientos, cuestiones personales que pueden verse vulnerados al momento de entrar en ese tipo de dinámicas. Muchos experimentos que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, justo para entender cómo es que habíamos llegado a cosas como el nazismo, pues establecieron como límites de las cosas que podíamos y no podíamos hacer. En el ámbito psicológico, pues ya vimos esos experimentos que pues sí revelaban mucho, pero también llegaban a poner en riesgo a los propios sujetos que se veían involucrados. Por ejemplo, en ciencias sociales tenemos la cuestión de que pues sería incluso como una propuesta, pues diseñar nuevas instituciones o nuevos mecanismos, pero ¿cómo podríamos saber si funcionan? La experimentación tendría que ir de la mano con el hecho de tener a una comunidad a la cual establecer ese tipo de cosas y ver qué pasa y cómo funciona. Sin embargo, eso sería entrar dentro de la vida de las personas de manera arbitraria. Y muchas veces pasa aquí también lo mismo con lo de la psicología. Sin embargo, yo creo que sí tendríamos que buscar una manera de, pues, mantener una cuestión de límites, de qué cosas podemos hacer y qué cosas tenemos que cuidar mucho, pero sin duda tenemos que seguir con la cuestión de la experimentación, porque hay cosas que hemos descubierto, como por ejemplo los sesgos cognitivos, que son estas cuestiones con las cuales la gente empieza a tomar decisiones en ciertas cuestiones. Una muy importante es la cuestión del anclaje. Cuando no tenemos información respecto a una situación, lo primero que hacemos es tomar la más pequeña o la única información que tengamos como la cuestión verdadera. Pasa mucho como por ejemplo con estas cuestiones de hacerles una pregunta. ¿Qué preferirían? ¿Ser un águila o ser una serpiente? Y aquí les pregunto a ustedes, ¿qué preferirían? A mí un águila. Yo también el águila. Voy a tomar la serpiente. Muy bien. Pues la cuestión está en que nadie cuestionó la pregunta, y eso pasa mucho. O sea, no eran las únicas opciones que podían hacer. De hecho, yo no limité la cuestión de las opciones. Sin embargo, por la pregunta, por la forma en la que se estructura, pues se piensa que solamente puede ser entre esas dos. Y, por ejemplo, en la cuestión del experimento de Milgram, la cuestión de subirle o no subirle, pues muchas veces pasa que no, o sea, pareciera que no hay otras opciones. O sea, que solo tienes que obedecer y no se cuestiona cuál es la razón detrás. Y esto nos lleva mucho a ese tipo de situaciones, que a veces operamos de una manera como automática, siguiendo lo que nos dicen, y eso nos hace proclives a la manipulación en muchos sentidos. Por eso una de las cuestiones fundamentales en el estudio de psicología, pues es la cuestión de entender o desarrollar esta duda respecto de las cosas, ¿no? O sea, la duda es muy importante, no solamente en cuestiones científicas, sino también en cuestiones de la vida diaria. Fíjate que con Sembrar esto la que duda dices, filosófica. Exacto. no, y fíjate que con esto que dices, pues finalmente es algo a lo que nos condicionan desde chiquitos. O sea, desde que empezamos a tomar conciencia de nuestro entorno, de nuestro ser,
nuestros mismos padres, ¿no? Por eso esta situación que en muchas ocasiones, o al menos en criminología lo decimos, ¿no? Las personas pues crecemos dentro de este seno familiar que es el que nos va a fundamentar las bases para lo que vamos a hacer en un futuro, lo que vamos a hacer de adultos, que en muchas ocasiones yo hace rato les decía, ¿no? Tengo de repente cierto pique con los psicólogos porque se van mucho a lo que, no es que el libro dice esto y entonces es esto, ¿no? Y si tienes esto es porque el libro dice esto. Mientras que el criminólogo solemos irnos más como a ver, ok, sí, tú psicólogo me dices es esto, pero ¿por qué? ¿Qué hay detrás? Ok, ya está la situación, ya sabemos lo que sucedió desde tu entorno familiar, desde tu seno maternal incluso. Ahora, ¿cómo vamos a atacarlo, no? Mientras que el psicólogo, no, es que perdónate y entonces manéjalo y trabájalo, ve soltando las riendas y todo, a ver, espérate, o sea, si yo te estoy diciendo que traigo broncas con mi madre porque, por decir una babosada, tenía, voy a decir algo muy feo, y espero no pase nada con esto. Una disculpa, pero, o sea, no sé, es que mi madre llevaba a cualquier hombre y entonces tenían relaciones enfrente de mis ojos, yo estaba chiquito y entonces por eso ahora en cuestión de los asesinos, pues hago esto, ¿no? Ok, sí, viviste todo eso, pues ahora cómo vamos a resolverlo, ¿no? Ese es mi pique con los psicólogos. Entonces, esto que se menciona de cómo nos comportamos, de lo que hacemos, pues va desde allá, ¿no? Y yo creo que entendiendo eso nos damos cuenta que pues a lo largo de la historia se han fundamentado, se han fijado en toda esta parte del consciente, que no vemos qué es lo que nos dejan nuestros padres en el inconsciente, o no sé cómo lo ven ustedes. Pues sí, o sea, yo creo que la cuestión con los niños es muy interesante, o sea, porque siempre tenemos que ver a los niños como esponjas, o sea, en ciencias sociales se le ve mucho que hay dos cuestiones que nos han hecho prosperar como especie. Una es la cuestión de la plasticidad instintual, que es este hecho de que no tenemos como eh, requerimientos fisiológicos tan fuertes como los animales que definen nuestra conducta, y también la cuestión del lenguaje, que nos permite esta apertura simbólica, de poder saber que hay un presente, hay un pasado y hay un futuro, ¿no? O sea, aprender del pasado y proyectarnos hacia adelante. Y pues los niños pues llegan al mundo con la cuestión de aprender todo lo que puedan ver. O sea, se ha dicho mucho que el que con lobos anda, aullar se enseña, porque eso sí ha llegado a pasar. O sea, hay niños que han crecido con animales y los han imitado, porque esa es la cuestión que se busca, que es como tratar de hacernos un lugar en el mundo al momento de saber cómo es que se vive la vida. Y los niños tienen mucho esto de que dan por sentado que todo lo que se les diga, todo lo que se les enseñe es cierto y es la única verdad. Es la cuestión que es y debe ser. No es hasta más grandes, como por ejemplo en la adolescencia, que ya empieza a haber como este cuestionamiento y este entendimiento. Sin embargo, algo que ha pasado mucho con las personas es que nunca ha llegado esta cuestión de cuestionar, ¿no? ¿Cómo es la realidad? Porque por más extraño que pueda parecer, todo esto en que vivimos, esta sociedad, nuestra educación, nuestras ideologías, la manera en la que nos levantamos, trabajamos, nos saludamos, todo es arbitrario. O sea, no tiene que ser de esta manera porque sea la única forma, sino que hemos, a lo largo de nuestra convivencia, establecido que ese tipo de cosas son las aceptables o las que debemos hacer. Veámoslo como una obra de teatro. O sea, todos estamos actuando un papel, pero también como es arbitrario, puede cambiarse o puede reformularse. Hay incluso un fenómeno que se llama efecto Dunning-Kruger, que es bastante interesante. Dice que cuanto menos sepas, más confianza tendrás. Cuando más sabes, menos confianza tienes. Fíjate que ahorita que hablas de eso de la confianza, hay un libro, no sé si lo han visto o podido ojearlo un poco, se llama Sapiens. También justamente es como una historia, bueno, de hecho hasta el nombre a veces es una breve historia de la humanidad. Y habla justamente de esta parte de por qué los humanos o por qué los seres humanos somos más, eh, pudimos evolucionar y pudimos sobrevivir a otras especies humanas, ¿no? Porque también describe de que habíamos, o sea, no éramos los únicos humanos, por ejemplo, los neandertales y varias clases también eran seres humanos, pero los sapiens fueron los que evolucionaron, ¿no? O sea, y dicen que
una diferencia también en la que, por ejemplo, nosotros podemos subsistir en esa cuestión, y hablando de la onda de la confianza, es que somos seres completamente que confiamos y que nos relacionamos con todo el mundo y que podemos confiar de más. Que eso nos permite como abrirnos esa cuestión de los horizontes hacia otras cosas. Porque, por ejemplo, un simio, cuando conoce a otro, eh, tiene que pasar mucho tiempo para que puedan confiar uno al otro, ¿no? Eh, vaya, o sea, a lo mejor si llegan dos machos de este, dos clanes distintos, no van a confiar, ¿no? O sea, tendrán que haber crecido juntos para poder confiar uno en el otro. Y los humanos no, o sea, los sapiens, nosotros crecemos y somos muy confiados en muchas cuestiones, pero que también en cierto modo evolutivamente eso es lo que ayudó para que también nosotros confiáramos y pudiéramos crecer como una cuestión social. Entonces, está chido y a la parte esa es como medio extraño porque dices, ok, hay que ser un poco desconfiados, pero a la vez somos un ser que pues, su evolución nos dicta que somos completamente, confiamos de más en todos. O sea, no nada más es una cuestión de que unos cuantos sí, unos cuantos no. Relativamente todos confiamos en todos, hasta en animales. O sea, también habla de que somos un ser totalmente social y que eso es algo que nos ha podido ayudar a la evolución. De hecho, realmente el comportamiento humano es muy parecido al de los monos, de hecho. Por eso muchos experimentos conductuales se han hecho con monos. Ah, y justamente el que, el que tengo en la cabeza desde hace tiempo, que quede comentar, es un experimento conductual en monos, justamente. Ah, ¿Puedo mencionarlo? Ya. Sí, ¿por qué no? Bueno, solo no se depriman porque está intenso. Había un psicólogo llamado Harry Harlow que realizaba experimentos con monos para ver comportamientos de conducta y demás. Quizá hayan oído del experimento de la madre de alambre, no sé si están familiarizados con ese, Sí, está medio cruel. pero es que ese es el rollo. Ese fue uno de los experimentos amables. O sea, para el que no sepa, la madre de alambre era que básicamente tenían un changuito bebé, lo dejaban solo por un tiempo y luego lo presentaban con dos madres falsas. Una hecha completamente de alambre que tenía unos biberones y una que estaba recubierta de peluche. Y lo atractivo fue que los changuitos tomaban de la madre de alambre, pero de inmediato se iban con la madre de peluche. Y eso es porque los changuitos buscaban el cariño, la calidez de una madre. Sí, o sea, wow, qué sorprendente. Los niños requieren cariño y amor, ¿no? Pero, pero es que aquí en lo grave, ese no es suena cruel, pero ese no es el experimento del que iba a hablar. Ese experimento, la madre de alambre, fue parte de una teoría del psicólogo Harry Harlow, que era la naturaleza del amor. O sea, él trataba de descubrir la naturaleza detrás de el afecto entre padres e hijos. Suena noble, o sea, la verdad, suena noble hasta eso, suena algo tierno. Pero en el 71, la esposa del psicólogo murió de cáncer y él sufrió de depresión. Y entonces un día llegó a la oficina y al laboratorio, quiero decir, y dijo básicamente, quiero cambiar el enfoque de mi investigación. Resulta que ya no quería descubrir la naturaleza del amor, quería descubrir la naturaleza de la depresión. Tomó a los mismos changuitos con los que estuvo trabajando y esta vez se enfocó enteramente en dejarlos en soledad.
unos por un tiempo de 3 meses, otros por 6, otros por un año. Absoluta soledad, cero interacción, cero, o sea, ni siquiera con humanos, cero contacto con el mundo exterior. Los monitos no terminaron bien y luego decidió hacer algo más extremo. Decidió ver cómo reacciona un mono que crece en este ambiente si tiene un hijo. Hizo un dispositivo que no voy a decir el nombre oficial porque si no nos cierran el canal. Ah, pero básicamente se aseguraba que los monos hembra del experimento fueran forzados a aparearse con otros monos externos. El resultado tampoco fue bonito. Resulta que las madres que fueron encerradas, que las madres que están en soledad, no eran buenas madres, ignoraban a sus crías y creo que tuvieron que terminar esa parte del experimento cuando una de plano fue con su cría y le mordió la cara y lo aplastó contra el piso. Pero lo peor es que ese no es el peor experimento. Luego hizo un último, que era conocido como la fosa de la desesperación. Y no es un nombre coloquial. Literal, Harlow le puso así al experimento, la fosa de la desesperación. Hizo una especie de jaula que era básicamente un embudo con 4 paredes metálicas. Lo más que se puede meter era para poner comida y agua y nada más. Y ahí metió a los monos. Por. Creo que fue hasta por años incluso. Y básicamente cuando le preguntaron sus compañeros, Oiga, pero ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué esta forma? O sea, no pueden ni siquiera escalar, no pueden moverse, o sea, están atrapados. Y su respuesta fue, porque así se siente la depresión. Y obviamente, incluso en una época donde los experimentos en animales no eran tan mal vistos, ese fue considerado demasiado cruel. Y creo que con buena razón. Y uno se pregunta, o sea, ¿había que llegar tan lejos? O sea, ¿había que llegar tan lejos para descubrir los orígenes de la depresión en la gente? O sea, quizás salió algo interesante, algo, no sé, a- importante para el mundo de la psicología, pero en retrospectiva creo que es demasiado cruel. No sé qué piensen ustedes. Efectivamente, es cierto que lo mencionas así, dices, wow, ah, terrible, o sea, porque sí, o sea, a veces nos podemos, como dicen, cuestionarnos esa parte, ¿no? Como muchos dicen que eh, ah, por el fin están los medios, ¿no? Y pues digo, lamentablemente ahora sí que esos experimentos son los que han llevado, entre comillas, fíjense, pues, a ciertos descubrimientos y a ciertos tratamientos contra ciertas enfermedades o trastornos psicológicos como la depresión. Ahorita que lo mencionas, o sea, o sea, yo tuve depresión, o sea, no sé si todavía la tenga, pero, o sea, la tuve hace tiempo y sí estuve pues, bastante mal. Mm. Y estuve leyendo un libro eh, que se llama, creo que es japonés el escritor, que habla justamente como de la soledad. O sea, habla un poco de la soledad y la cuestión de la tecnología actual. Y habla sobre que la mayor represión que se está viviendo actualmente es justamente eso, la soledad. No, o sea, de que, por ejemplo, llegó la pandemia, que pues mucha gente fue así como de, wow, oye, como una pandemia en este siglo en el que se supone que muchas enfermedades ya fueron erradicadas y que hay un sistema de salud a nivel mundial que pues prácticamente no podía, entre comillas, caer en eso, pero vimos que sí. Y muchas personas lo que pasó fue que se fueron hacia sus casas y bueno, la mayoría de la gente. Y pues que mucha gente quedó así y hasta la fecha hay gente que sigue triste y sigue con sus problemas. Y habla sobre eso, ¿no? De que también es una cuestión como de represión, porque justamente abordo otra vez nuevamente este libro que les comentaba de Sapiens, porque hablaban de que el ser humano, o el Sapiens, como nos conocemos actualmente, digo, porque dicen que había diferentes tipos de Sapiens, nosotros somos como la más avanzada hasta ahora, se desarrolla mejor
en grupos de más de 100 personas, o sea, más de 100 individuos. Entonces, y te dice literal que un ser humano o un sapiens solo es exactamente igual que un simio solo, o sea, que no puede pensar más allá, no puede ser más allá. Y prácticamente, ahorita lo que estamos viviendo es a lo mejor es un experimento, a lo mejor si lo vemos desde ese punto de vista, o sea, ya a lo mejor yo me estoy viendo muy conspiranoico, discúlpenme, no es mi intención, pero me puse a leer estos dos libros y me parece como algo muy acertado, porque dices, ok, un ser humano solo, donde tu psique está prácticamente desgastada, estás fuera no estás en comunidad, te hace más inútil en el sentido de un pensamiento más libre, ¿no? A diferencia de que estuvieras con más personas. Entonces me sonó bastante similar como la situación actual con lo que mencionabas, ¿no? Obviamente a otro tipo de escala y a lo mejor yo me entendí un poquito fumándome algo por ahí. No sé qué me fumé, pero puede ser que sea algo por el estilo, ¿no? O sea, que no sabemos si realmente estamos viviendo en un experimento ahí. Pero bueno, no sé si alguien más quiere agregar otra cosa, chicos. O si yo me fumé demasiado eso. Pues yo creo que hablar de la mente humana, híjole, de los experimentos y todo lo que se ha venido haciendo conforme ha pasado el tiempo, pues queda muy corto, ¿no? O sea, un episodio no nos da para poder entender, pues, cómo se maneja la mente, porque son muchas cosas, son muchas vertientes, son muchos, como ya lo habías tú mencionado, Fer, problemas mentales, problemas cognitivos, o sea, son tantas cosas que, híjole, enfocarse a una sola nos deja con más dudas. Sí, Sí, totalmente. definitivamente. Y como decía, hay que tratar este tema, creo que a otros, en futuros podcasts, porque creo que sí es, y trae cosas más bizarras, que es lo que creo que debemos de tocar más. Sí, la verdad, Pero bueno, esto da para mucho, realmente. sí, y bueno, chicos, pues ahora sí que les agradezco mucho su tiempo. Obviamente, como saben, vamos a dejar una parte para un cuento. Querido Franco se va a echar un cuentito ahí, pero sin antes, vamos a irnos despidiendo uno por uno, chicos, y vamos a cerrar con alguna conclusión que tengan ustedes para darle paso al cuento que nos trae nuestro querido Franco. Pues bueno, agradezco de que nos hayan escuchado otra semana y... caray, este experimento sí me dejó un poquito tocado. Am, solo, solo recuerden, si cuando hagan cualquier cosa, si su conciencia les dice que no lo hagan, no lo hagan, por favor. Así que nos vemos. Pues Sí, yo qué les puedo decir. Bueno, vas tú, se me acaba de ir tu nombre, Franco. Franco. Pues yo solo terminaría diciendo que la cuestión de los experimentos psicológicos pues es muy interesante, ¿no? Hay muchas cosas que hemos ido descubriendo, quizás no de las mejores maneras. También la investigación sobre los animales pues también nos ayuda a entender un poco de cuestiones que pasan a veces con nosotros. Los chimpancés son nuestros parientes más cercanos, entonces por algo ha habido mucha investigación al respecto. Sin embargo, yo haría dos llamados. Como ya comentó Miguel, la cuestión de tratar de manejar siempre una conciencia respecto a nuestro criterio cuando hagamos las cosas y si van a hacer experimentación científica o de cualquier cosa, siempre lleven una ética, porque ya hemos visto que a veces hacer las cosas a la y se va o pensar que no va a tener repercusiones, pues sí puede tener graves consecuencias después. De este lado, chicos, y a todas estas personitas que nos escuchan, yo lo único que les puedo decir es que recordemos que el ser humano es cruel por naturaleza, pero depende mucho de nuestra salud mental, de nuestra salud física, hasta dónde llevamos esa crueldad. Yo no tengo más que decir, son muchas cosas las que se pueden decir, entonces yo lo cierro a este punto. Pero claro, ¿no? Sin antes recordarles que, como ya saben, ustedes me pueden encontrar completamente en vivo en la página de Facebook en Origina Radio Virtual Independiente todos los viernes en punto de las 10 de la noche en mi programa completamente en vivo, La Libreta de los Secretos, donde tratamos problemática social, crímenes, psicología, ¿por qué no? Psiquiatría, a veces en otros tantos lugares.
un poquito sobre este lado perturbador de la mente humana y de la sociedad. Yo me despido, soy Ela Bautista, no sin antes recordarles que caras vemos, trastornos mentales, no sabemos. Pues muchísimas gracias, chicos. Ela, Miguel, Franco, les agradezco mucho por tu tiempo. Yo igual me despido, mis queridos de camarones, perros del Tíndalo, como no hemos decidido nada más el nombre, aquí debutando, chicos, para saber cómo nos vamos a dirigir a la gente. Pero bueno, yo me despido y antes les digo, como cada semana, miren dentro de ustedes para que el mundo se abra ante sus ojos. Y los dejo con mi querido hermano y amigo Franco, que les va a cautivar los oídos con un cuento. Hoy llevamos al Corazón delator. Ya quizás algunos lo hayan escuchado, de Edgar Allan Poe. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría. Oh, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada completamente, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Oh, ustedes se habrían reído al ver con cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. Oh, tan cautelosamente. Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues cubrían las bisagras. La iba abriendo, lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante 7 largas noches, cada noche a las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de su ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de la que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo, pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esa idea, y quizás me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez,
y que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguí empujando suavemente, suavemente. Había ya pasado la cabeza, y me disponía a abrir la linterna, cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando: ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví ni un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho, noche tras noche, mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anunciaba la muerte. Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena. Oh, no. Era el ahogado sonido que brotaba del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondado con espantoso eco, los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba, no es más que el viento en la chimenea, o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era lo que lo movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, abierto de par en par. Y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me lava hasta el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo toman erradamente por locura? ¿Es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis ojos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimulaba el coraje de un soldado. Pero incluso entonces me contuve y seguí callado, apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible. Cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve, todavía algunos minutos, y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me parecía que aquel corazón iba a estallar, y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima del pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría haber escuchado a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y lo mantuve ahí largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver.
La noche avanzaba, mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, los brazos, las piernas. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba habría recogido todo. Ja, ja, ja. Cuando hube terminado mi tarea, eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues ¿qué podía temer ahora? Hallé a 3 caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino habría escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía habían comisionado a 3 agentes para registrar el lugar. Sonreí, pues ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado en la campaña. Llegué a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballos que descansaran allí, de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos. Mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Mas al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marchara. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaron sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara, hasta que al fin me di cuenta de aquel sonido que no se reproducía dentro de mis oídos. Sin duda debí de ponerme muy pálido, pero seguía hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, tratando de recobrar el aliento, y sin embargo los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta, con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran, pero el sonido crecía continuamente. Oh, Dios, ¿qué podía hacer yo? Lancé espumarrajos de rabia, maldije, juré, balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba a todos los otros lados y crecía sin cesar, más alto, más alto, más alto. Y entre tanto, los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Santo Dios! No, no, claro que oían y sospechaban, sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy, pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya de fingir, malvados, aullé. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Ahí, ahí, donde está latiendo su horrible corazón.